Oh, you know you haishka. Oh, you know you haishka. Ikuana nakaya utia yo. Ikuana nakaya utia yo. Utia yo. Cuando la luna se asoma iluminando la noche en mi mar y las estrellas se ven en el firmamento azul profundo que no se envuelve en el gran misterio ni más, el misterio de la noche viene adentro. Es la presencia del Espíritu eterno. Es la presencia del Espíritu eterno. Son las raíces profundas las que nos dan secretos ni más. Medicina de la tierra viene adentro, abriendo nuestras conciencias, abriendo los corazones ni más. Medicina de los montes viene adentro. Es la presencia del Espíritu eterno. Es la presencia del Espíritu eterno. Padres, hijos, hermanos y madres que nos miran crecer, estarán dando su luz a nuestra senda. No te lo olvides, hermano, lo que entregas con el corazón, nos volverá como amor, será nuestra esencia. Es la presencia del Espíritu eterno. Es la presencia del Espíritu eterno. ¡Ajo! Buen día, Said. Qué bueno que trajo usted acá su Shaker. que amigos de Mundo Holístico, esto es Conciencia Planetaria. Hoy queríamos hacer un programa especial porque ¿sabe qué? Vamos a hablar de cerrar ciclos, abrir de manera correcta, hacer un inventario de todo aquello que funcionó, pero también todo aquello que no funcionó. Así es. Porque nos pone en perspectiva justamente para realizar todo aquello que quedó pendiente. Así es. Entonces, estas formas de poder realizar esta, digamos, este cierre con el solsticio de invierno es justamente aprender a cerrar, aprender a abrir. Todo tiene esta maravillosa dinámica en la naturaleza misma de renovarse constantemente, nunca igual. Así es. Nunca igual. En tu caso, de las nociones en Sudamérica, obviamente que está volteado, porque si nosotros estamos aquí en invierno, allá es verano. Allá es verano, sí. Allá en verano se hace el cierre del año, el 21 de diciembre, y se hace como solsticio. Sí, exacto. Pero vayamos a su invierno, que sería el equivalente de nuestro invierno. ¿Qué es lo que se suele desarrollar en esta etapa del cierre del otoño y este asunto del frío? ¿Qué se suele organizar? Sí, bueno, digamos que en costumbres suramericanas propiamente del pueblo de Venezuela, sí, pues es la venida o digamos la apertura del Adviento, ¿no? Que es la preparación para el nacimiento de Jesús. Sí. Pues yo tengo mucha experiencia en eso porque mi primera escuela o mi escuela iniciática fue en la parte del catolicismo, y pues el pueblo venezolano está abocado completamente a la religión. Sin embargo, pues en los últimos tiempos pues se ha ido un resurgimiento de lo que es la ancestrabilidad como tal, sí. Y se celebra entonces la actividad de los pueblos originarios. La actividad de los pueblos originarios, que se hace una, digamos, honra, sí, al mismo individuo, ¿no? Sí. A través de una
digamos, una cultura más de agradecimiento, de cierre de ciclos, de apertura para nuevas cosas. Entonces se hace eso, lo del inventario, diciendo, bueno, ¿qué he hecho y qué no he terminado de hacer? ¿Y qué hice pero no me gustó su resultado? Entonces es un cierre de ciclo, el inventario, y luego empujar, proyectar de que van otros 12 meses. Sí, pero fíjate algo bien interesante, que ha resurgido el uso de la fogata como elemento para transmutar y transformar. Y se hacen entonces muchos rituales de fuego para eso, para ese cierre. Sí, de verdad que es maravilloso. Pues en años pasados nos reuníamos cerca de la fecha del 21 de diciembre para realizar este gran, digamos, ritual de transmutación y apertura para el próximo año. Pues ahí estás, es lógico porque la naturaleza es la que nos manda. Sí, señor. Y al estar como los pueblos originarios lo aprendieron y lo desarrollaron a través de los milenios, hacemos una conexión con los ciclos de la tierra, con los ciclos de la madre tierra. Y el invierno es cuando baja la energía, la radiación del sol, y entonces como que se vuelve una energía que está, digamos, con toda su potencia, pero no está activa. Okay. Está en un momento de reposo. Yo diría como que de calma, ¿no? De calma, y eso te lleva a una introspección. Ahí está. La visita interior. Eso, es el momento para estar dentro y para decir, bueno, y hacer esa evaluación interna y decir, bueno, ¿hacia dónde me dirijo? Sí. Con todo lo que hice o con todo lo que tengo que hacer. Sí. Para mí es una época maravillosa. Si quieres, volteamos así y lo ponemos un poco para afuera para que tengas una mejor toma, porque estaba tapando ya el arbolito. No importa, yo soy parte de la Navidad. Fíjate que esta costumbre del árbol de la Navidad tiene que ver con una antigua costumbre también allá en Europa, que conecta con Jules, que es una renovación del espíritu de la tierra también, pero bueno, muy europeo, muy nórdico. Para la cultura nórdica, el hecho de tener esta vaina y trabajar con las semillas es cómo puedes capturar la esencia de la potencia de la vida que está representada en los árboles, y cómo pones ramas en tu puerta para primero reconocer y agradecer a los espíritus de la tierra que se han podido estar presentando en cada época, porque gracias a estas fuerzas de la naturaleza, por ejemplo, podemos comer. Sin la cosecha, imagínate una temporada sin alimentos, simplemente no hay subsistencia. No hay vida. No hay vida. No hay vida. Entonces, desde la antigüedad, esta potencia de la renovación fue importantísima. Esa es una característica. Y después ya se tomaron las 4 grandes fiestas, que son los 2 solsticios, los 2 equinoccios y un calendario lunar muy apremiante, porque resulta que es el más visible y el más fácil de medir, con las lunas llenas y las lunas nuevas que rompen el silencio de la luna, porque la noche está muy oscura, y cuando empieza a irrumpir esa pequeña uñita es cuando también empieza la renovación de los ciclos de la vida en la naturaleza. Entonces es un juego entre las fuerzas del cielo y las fuerzas de la tierra. En Europa antigua hay 2 grandes actividades que son las que resultan ser el centro del pensamiento de un colectivo. Una de ellas era el nacimiento del sol en los solsticios y los equinoccios, y por eso se construían grandes dólmenes, que son estas estructuras de piedra, como puntos de observación donde los sacerdotes convocaban a la comunidad y hacer una ofrenda a ese momento donde el sol se detiene en su carrera hacia el norte, va al centro y va hacia el sur y regresa al centro. Esa danza del sol hermoso. Genera un 8, se llama analema, y por ello ellos estaban muy pendientes de esos momentos cuando el sol se detiene.
y cuando el sol se detiene va a cambiar su rumbo. Este asunto de que el águila, que en este caso es parte del dragón, en Europa la serpiente emplumada la caracterizaron porque su conexión con el oriente es la India. Ajá. Entonces la India, de alguna manera, antes incluso del cristianismo, migró con estos pensamientos hacia Europa antigua, y la figura que pudo incorporar serpiente emplumada, que ya sería un reptil emplumado, es el dragón. Es el dragón. Entonces, todas las antiguas leyendas de los magos, celtas sobre todo, incluyen a este animal de poder. Incluyen al dragón. Digamos, el arquetipo que representa la unión de las fuerzas del cielo y de la tierra en un híbrido. Entonces, siempre el juego es: yo trabajo con el dragón acaba con mi doncella, entonces la salvo de la cueva a la doncella, y entonces me puedo ya casar con ella y voy a tener hijos con ella. Así es. Pero fíjate los elementos que están involucrados, ¿no? Sí, los elementos que están involucrados, y para ello me voy a referir a la leyenda de Merlín, que es Pendragon, el sello de la casa real, y ahí está, cuando un pernel es una piedra encendida. Entonces, la piedra encendida del dragón es justamente la alquimia corporal, en términos de la sexualidad sagrada. Así es. Ajá. Entonces, cuando estas dos fuerzas están sincronizadas, entonces comienza la magia. Ahora, siempre hay un experto, y ese experto es el que alcanza el no envejecer, y esto con el tiempo se tomó como la inmortalidad, que es el sueño de cualquier ser humano. Cómo alcanzamos el transformar nuestro cuerpo, el perpetuar, ¿no? Perpetuarlo. Sí. Pero el tema se complica siempre, porque cuando hay un mago, hay un poder, hay una vara, hay una espada y hay una visión. Entonces, cuando los hombres, debido a sus debilidades y sus conexiones con el deseo, siempre están involucrados, el mago ve y dice: híjole, de todas maneras sí quiero estar un rato en el mundo humano, no de los magos inmortales, sino de los mortales. Sí. Se le complica y acaba por retirarse del mundo humano y enterrar los objetos de poder, porque no estamos listos. Es una metáfora increíble. Wow. Entonces la espada regresa al lago, y también la espada está en la piedra un rato. Así es. Pero el tema es que la doncella, que en este caso es la esposa de Arturo, siempre está conquistada por el caballero mágico de la mesa redonda, que ni está ahí fijo, sino que va y viene, ¿no? Porque siempre tiene muchos asuntos que hacer. No, y que son historias como que vienen de nuevo, ¿no? Se enamora. Ajá. Y entonces Arturo dice: bueno, ¿en qué quedamos? Es decir, estábamos bien. Yo creí, exacto. Y esto representa cómo vamos siendo, digamos, con una respuesta a los deseos, que al final es el motor de la vida. El modelo de este arquetipo representa muy bien cómo el deseo te puede destruir. Así es. Pero el deseo también te puede redimir, es decir, hacer que recobres tú de la vida. Pero en las escenas de lo que son las órdenes místicas, porque están alrededor de los reyes, es una pareja, el mago, que es otro reinado, pero está en otro plano. En otro plano, ajá. Sí, que de repente dice: bueno, baja un ratito, ¿no? A ver qué se siente. Se acaba yendo porque dice: no lo aguanto. No, esto se complicó. Y esto da pie a representar este asunto del trabajo con el cuerpo, que necesita ser manejado desde la pureza y no desde la posesión y el sucumbir, es decir, rendirte ante la fuerza del fuego, porque acaba por deshacerte y deshacer el equilibrio que en ese momento se tenía. La leyenda cuenta que este reinado era el más próspero, el más justo,
el que tenía esta posibilidad, gracias a las batallas heroicas de sus caballeros de la mesa redonda, el poder custodiar la sangre del grial. Uf. Sangrial. Sí, señor. Entonces, ahí estaba esta copa que nos conecta con la preciosa sangre de Cristo. Una vez que Él tuvo su ascensión, la dejó en un recipiente. Este recipiente es femenino, es María Magdalena. Así es. Y es José, otro José, pero de Arimatea. Es decir, hay un José que abre y un José que cierra. Sí, señor. Fíjate el paralelismo. Y Joshua y Yeshua son las mismas palabras, consonantes, pero cambia la vocal. Así es. Joshua, Yeshua, es inicia, desarrolla, transforma, cierra y entrega. Pero de nuevo hay un anciano de un corazón que tiene la tierra y la cueva, tiene la tierra y la cueva, y una doncella que resguarda la copa. Así es. Ahora fíjate. Fíjate qué lindo, y con el tiempo la leyenda se supone que encuentran el grial y es ante quien desarrollan esta devoción, esta conexión íntima. Pero de repente, cuando viene todo este relajo de los amores, digamos, furtivos de Guinevere, que además tiene una gemela, porque sería como la parte negra de la magia de Merlín. La dualidad, sí. Así es. La parte, digamos, que no tiene un dominio, sino solamente es indómita. Es indómita sin ningún conocimiento ni control. Para que esta fórmula de repente pierde el equilibrio, el grial nadie sabe dónde está, y por eso se va a lanzar una campaña ya al final en la búsqueda del Santo Grial. Sí. Y a la fecha no se ha encontrado. Todavía estamos en la campaña. Todavía están en esa campaña, que de alguna manera, fíjate, si encuentras el grial, entonces se restituye este principado. Y el principado pues va a generar, obviamente, con el tiempo, la realeza. Es una legítima, vamos a decirlo así, un linaje. Así es. Un linaje de Cristo. Mira cuántas cosas. A eso era que quería concluir, ¿no? Dentro de todo esto, esa búsqueda, ¿dónde nos lleva, no? ¿Qué significa? ¿Cuál es el simbolismo de ese santo grial? ¿No conecta? Así para ver, ¿no? ¿Qué hay allí? ¿Qué tanto hay allí? Y cómo la religión ha llevado esta historia, pues a algo que digamos que a ellos les interesa, que envolvió totalmente al pueblo americano con respecto a esto de lo que es eso, ¿no? Y llevar entonces esos simbolismos a lo que es el nacimiento de Jesús. Sí, porque si nosotros observamos la simbología arquetípica de Papá Noel, entonces tienes ahí el color rojo. Y también tienes a un personero que genera regalos a partir de la necesidad de recuperar la conexión con la bondad. Así es. O sea, el regalo más importante que tienes tú que generar es la bondad. Es la bondad. Pero nadie puede regalar bondad si tú no tienes si no eres la bondad. Y el primero que se tiene que regalar la bondad eres tú. Así es. Si no, no hay regalos. Esto con el tiempo se trastocó y se volvió un marketing increíble de quién le regala qué a quién. Y se deformó. No, totalmente, ¿no? Está fuera de lo que era el origen de todo esto, digamos que el nacimiento de todo esto. De la bondad. Sí. Bueno, fíjate tú que en Venezuela nosotros ya no estamos tan, digamos, influenciados con el tema de Papá Noel y el arbolito. Sí. Para nosotros los símbolos más importantes en esta Navidad es el nacimiento de Jesús. Entonces trabajamos la bondad desde otro punto de vista, ¿no? Sí. Desde que renazca y reviva ese sentimiento crístico y prepararnos para que ese sentimiento crístico nazca en nuestros corazones y nos prepare a una mejor vida en el próximo año, ¿no? Entonces, este tema, pues por lo menos el de los regalos, siempre es algo que viene desde el niño Jesús. De hecho, quien trae los regalos el 25 de diciembre no es Papá Noel, es el niño Jesús. Sí, de hecho es como que
Papá Noel de alguna manera se entromete en la historia. Sí. Porque se zafa del cristianismo. Se zafa del cristianismo. Sino sí. Representa la fuerza de la bondad humana, que es universal. Así. Entonces es un anciano, tiene a los duendes, que en este caso son los espíritus de la tierra, y recupera los elementales. Lo que hemos hablado hace, como iniciamos la historia. Pero resulta que el evento del cristianismo está fundamentado en la resurrección. Y la resurrección no es única del cristianismo. Eso es lo que es interesante para esta época, que está relacionada con el solsticio de invierno. Porque está relacionada con la resurrección de otros personajes tan importantes como Cristo para sus propias culturas. Me voy a referir a dos. Así es. Uno de ellos es Osiris. Osiris tiene su resurrección a partir de que es ultimado por su hermano Set y es descuartizado o separado de su cuerpo. Por favor, más romántico. Sí. Separadas las partes de su cuerpo en 13 partes. Entonces su madre y esposa, porque es la misma nombre, es decir, son diferentes etapas de un trabajo místico, se va a la búsqueda, encuentra que el Nilo debe ser el espacio húmedo donde están esas partes y entonces las va recuperando hasta que en un roble que hace las veces de sarcófago, fíjate qué importante ese simbolismo. Eso te iba a decir, wow, todo el simbolismo. Sí, ¿no? el árbol y el sarcófago y lo reestructura generando emanaciones de su cuerpo, de sus propias lágrimas que pegan en el cuerpo. Y en el momento que pegan en el cuerpo, se rearma. Pero cuando él tiene su resurrección osiriana, gracias de la imagen, ya no es el mismo. Tiene que partir y ahora ya puede reunirse con su padre, que es Ra. ¿Qué tal? Entonces, si tú comparas esta historia con la historia de Cristo, tienen un paralelo arquetípico completamente igual. Y las celebraciones de la fiesta de Osiris obviamente van a estar cargadas hacia diciembre. ¿Qué tal? Pero si regresas aquí a Mesoamérica y a Quetzalcóatl o a Viracocha, su reestructuración también ocurre. Al final de los días de Quetzalcóatl, una vez que tuvo su encuentro con los Itzáes en la zona maya, entonces ellos avisan porque eran una maravillosa cofradía de una hermandad de los Itzáes mayas con los toltecas, que migran hasta la zona de Yucatán, a una zona que era el Chichén antiguo, ya estaba decaído, lo regeneran, pero ahora lo vuelven toltemaya. Wow. Porque ni es ni tolteca ni es maya, es toltemaya, ¿no? Y entonces una vez que logran este portentoso arte constructivo, con la simbología del dragón mesoamericano, que es serpiente emplumada, otra vez, que es Kukulcán, Quetzalcóatl, parten y vienen a la zona de Veracruz, a un volcán, y desde ahí se vuelven sus cuerpos incandescentes, es Venus, y se los lleva el sol. Qué hermoso. A ver, compara las categorías de esta resurrección, que también la tiene Viracocha, porque Viracocha también se embiste de un pájaro y de un puma para poder tomar amores con la princesa y tener esta descendencia mística, que a la fecha son los príncipes del mundo, del Huilama. Entonces, esta genealogía también está ahí en el antiguo Perú, que es maravilloso. Y de nuevo la Puerta del Sol está dirigida hacia los dos solsticios, el de verano y el de invierno. Wow. Entonces, mira para las diferentes tradiciones, y el asunto de la resurrección es una renovación. Sí, en todas las religiones, en todos los cultos, yo diría que en todas las doctrinas, pues la resurrección
más que el ver el personaje que resucita, Sí. es esa renovación interna de Exacto, todos nosotros, ¿no? Exacto. ¿Cuánta oportunidad tenemos de hacernos de nuevo? Imagínate. Constantemente. Constantemente, Porque o sea. no hay un momento donde termine e inicie exactamente, sino es un proceso que va justamente, mira, mis manos son como una espiral, Ajá. donde van dando vueltas constantemente. Constantemente. Entonces ese punto cero de cuando comenzó y cuando terminó van unidos para convertirse en una constante renovación de la vida a la muerte, de la muerte a la vida, que psicológicamente nuestro pensamiento lo hemos sufrido. Así es. Desde que hemos venido transitando por nuestras transformaciones biológicas gracias a las hormonas, este asunto de dejar de ser niño para ser hombre o para ser mujer, que en este caso es detonar nuestra fertilidad, Ujú. detonar nuestra capacidad gestativa para renovarnos en el otro, es extendernos, en realidad Así nos es. estamos clonando. Y realmente nos estamos Nos renovando. estamos renovando Sí, en el en otro. Ajá. Y nosotros nos vamos a ir y el otro continúa con la información. Es decir, la información de la naturaleza tiene este maravilloso atributo de continuar, continuar, continuar. Una parte esencial se queda y la otra se va transformando. Así es. Nuestros pensamientos hoy están sustentados en los pensamientos de hace 10.000 años, porque nuestras naturalezas en su forma arquetípica no cambiaron. Por ejemplo, seguimos muriendo, seguimos nutriéndonos y sosteniéndonos de una parte de la energía. Seguimos reproduciéndonos. Es decir, algunas cosas quedan igual. Son iguales, exacto. Como raza humana, ¿no? Que somos, como siguiendo. vida, Ujú. que son la parte de los arquetipos, pero nuestros pensamientos cambian Así es. para hacer la referencia con lo mismo. Es lo que es fascinante. Es decir, el ser humano de hace 10.000 años, después de un gran cataclismo que por cierto entró a la Tierra más o menos hace entre 10 y 15.000 años, que tenía que ver justamente antes de la glaciación, porque lo aceleró, fue un fragmento cometario que se dividió en 9 partes y cayeron en el hemisferio norte de la Tierra. Ahí están las evidencias ya. Por cierto, una en Michoacán, el lago de Cuitzeo. Este gran lago es el resultado de un gran impacto, de un fragmento del cometa. Wow. Esto acabó con este desarrollo de las civilizaciones así. Y más o menos 1.000 años se tardó de nuevo la civilización en retomar los antiguos datos, la memoria antigua. Está contado en las historias como este gran diluvio, porque subieron las aguas de una manera intempestiva, inundando el 90% de las poblaciones. Uh-huh. Y por eso el arte constructivo es tan similar en tantos lados, porque se tenía la posibilidad de intercambiar toda esta información. Y volvimos a renovarnos. Tuvimos nuestra Navidad planetaria. Pero mira, logramos de manera la adaptación, y ahora nuestros cuerpos fueron más pequeñitos. Hubo otras extinciones antes más fuertes, la de hace 1.000.000 de años con los dinosaurios fue importante, pero esto nos habla de la dinámica que tiene la naturaleza, constante y continuamente. Esto es lo que necesitamos. Renovación, adaptación. Trabajar nuestra propia renovación. Decía con las hormonas que de niña a mujer o de hombre a varón es cuando las glándulas segregan la testosterona y la gonadotropina y hacen cambios en nuestro cuerpo. Uh-huh. Y la manera de sentir ya no es la misma. Claro. Y como te percibes a ti, ya no, porque entonces hay pudor, entonces hay una sensación de que alguien te enciende la hormona, que es algo bioquímico, te activa la hormona. ¿Y dónde quedó toda esta idea de observar objetivamente? No, tú lo quieres abrazar, porque la naturaleza se encarga de que selecciones el cuenco donde vas a depositar la información. Y es más allá de lo que crees y más allá de lo que piensas de la otra o del otro. Esta vasija es la indicada, se acabó. Qué bien. Sí. Y viene un encendido hormonal que con el tiempo se va a convertir en una continuidad. Ahora, ¿qué hacemos con esa elevación hormonal? Ese es otro asunto.
Es responsabilidad también de cada quien, ¿no? Así De es. cada uno, según también su creencia, Es su formación cultural. sus valores, sí, sí. Pero la Navidad, fíjate cómo recupera todos estos ámbitos de la renovación de nuestra vida. Nuestra vida interna, nuestra vida biológica, porque cada año nos vemos a la cara, vemos nuestro cuerpo, vemos cómo está cambiando. Sí. Los que están antes de los 40, pues van ascendiendo en su escala de madurez, no necesariamente psicológica, pero sí neurológica, por lo menos. Y física. Y física, claro, vas envaneciendo, vas generando un cuerpo pues más ad hoc. Pero otros cuerpos después de los 40 se van transformando hacia ir adelgazando, ir encontrando esa madurez, destilar esa esencia de la vida, y una vez que transfieren la información, ya se clonaron, quiere decir, ya tuvieron hijos, Ajá. y luego, pues, a partir, de manera, digamos, coherente, Sí, sí. con una eficiencia, es decir, he cumplido, he estado bien, me parto ya, como Ojo, los elefantes. Y eso no es tan sencillo, ¿no? No, es todo un mérito. Nadie quiere irse. No, nadie. Justamente estaba conversando con una amiga de que cuánto nos tenemos que transformar, ¿no? Cuánto tenemos que ir cambiando nuestros pensamientos y nuestras acciones para ir transformándonos en eso que queremos, digamos, perpetuar, ¿no? Porque finalmente el cuerpo se va, pero tenemos que dejar algo, como quien dice, bueno, yo perpetué, hice mi misión, hice mi trabajo. Y no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo, pero es un camino maravilloso. Es un camino maravilloso que al final es el camino de la naturaleza y su constante, para no decir eterna, renovación. Así es. A ver, Said, ¿y cómo nos vamos a renovar el próximo año? Tú como Said, ahora, y yo te voy a decir como Ailín, ¿qué quiero hacer? Bueno, para mí sería como fortalecer la academia. Me parece muy importante fortalecer la formación, porque pues es hacer un legado de estructuras de aprendizaje para generar habilidades. Para eso sirve la academia. Es volverte más experto o un nuevo experto en alguna habilidad que te traiga para ti abundancia, afirmación de ti, con un dejo de mayor seguridad, y todo esto pues puede hacerse. Perfecto. Entonces, sería la academia, mejorar la comunicación. La comunicación hoy, pues, está más estable, más sostenida, ha encontrado... Bueno, ha ido caminando hacia esa mejora, ¿no? Así que... con muchos esfuerzos. Sí. Ahora yo creo que el reto aquí sería detonar mejor interacción, mejores contenidos, más producción. Eso sería los derroteros. Y obviamente la parte espiritual ahora se me va una visión muy presente de la sanación a través del canto, de la danza, del sonido. Y ahí qué tiene bonito. este circuito de la rueda de cacao, de la rueda de medicina, de la ceremonia, tiene que estar ahí. Sí. Porque ¿de qué te sirve un intelecto extendido con una conexión muy estrecha? Así es. No te sirve de nada. De nada. Porque tu conexión se va a botar y te entra el pánico, ¿no? ¿De dónde están mis ideas? Sus ideas no existen, señor, o señora, si no las lleva al campo de la tierra. Así es. No, igual que la formación, ¿no? Que es importante comentar que sí, tenemos todo el deber de formarnos en lo que nos gusta, en lo que cada uno elija, ¿no? Hacer como su camino. Pero es importante también llevarlo a la práctica y saber, digamos, confirmar que ese conocimiento pues te está llevando a transformarte en mejor persona y a sanar. Yo creo que nosotros, esta generación, pues, fue la generación que buscó esas formas de sanación, y quienes van a disfrutar de esa sanidad absoluta van a ser la próxima generación, que serán nuestros hijos. Sí. Pero todavía estamos acá, como estos híbridos que estamos tomando la información anterior y lo estamos adaptando a esta realidad, a este presente. Sí, yo estoy convencido que el reto que tenemos nosotros en esta manifestación en el universo que llamamos la humanidad,
que eso solamente le llamamos, pero somos mucho más que Por supuesto. es trabajar con nuestro pensamiento. El pensamiento funciona a partir de visiones, de imágenes. Y esas son las que mantenemos o las desalojamos de manera muy rápida durante todo el día. Pero nosotros vamos tejiendo como nuestra propia red de pensamientos. Así es. Y se va convirtiendo en nuestras creencias. Así es. Y luego las habitamos. Y queremos que esas ideas sean reales. Pero no. Siguen siendo creencias. Siguen siendo creencias. Entonces, es una paradoja maravillosa. Eso es magia. Pero es que yo pienso que las creencias siempre van a estar, ¿no? Lo que tú tienes es que Siempre. sustituir la creencia limitante con una que te, digamos, que te expanda, Mira, que te ¿sabes ayude cómo a... lo vería? Como un artista. Es decir, un artista no puede dormir en la pintura. No Así puede es. comer la pintura. No puede danzar en la pintura. Tiene que usarla. Entonces los pensamientos serían como los materiales de un artista. Así es. Para que si tienes pensamientos más finos, más claros, más objetivos, pues harás una mejor obra de arte. Pero una vez que tú estás terminando la obra, se acabó el proceso. Se acabó. Necesitas encontrar una nueva historia que contar y tendrás que reunir más materiales y tendrás que engancharte en el proceso de crear una obra. Nuestra vida es el arte creativo. Toda. Todo, ¿verdad? Toda. Es un trabajo... Constante, continuo. Pero lo que hemos confundido mucho es que los materiales es el arte. Y no. La vida no son los pensamientos, sino el proceso de poder plasmar esa energía en la transformación, en una mejor versión del ser humano. qué lindo. Yo creo que eso es nuestra forma más objetiva de definir algo que es una paradoja. Uh-huh. Es algo increíble porque en nuestra propia mente nace la confusión. Te puedo decir que nosotros como que natural, ¿verdad? Sí, No sé. sí, sí, porque los habitamos, somos los pensamientos y creemos que nosotros somos eso. Pero así como el agua surge continuamente, son pensamientos nada más. Sí. Son imágenes nada más. Sí. Lo importante es la energía que está ahí, que lo sostiene. Así es. Es así, es universal, es así es desde el primer instante como humanidad y estará así en el último instante como humanidad. Y tiene todo el poder. Todo. Todo el poder, todo. absoluto. Pero no la puedes reducir a un pensamiento. Uh-huh. Incluso si tú dices el pensamiento es Dios, caray, llevamos ahí milenios habitando ese pensamiento. Pero que también impulsa, ¿no? Ahí también para algunos. Digamos que son como barcas. Uh-huh. Pero el sentido más importante del viaje es moverte y la experiencia en el movimiento. Así es. No llegar, ni tampoco iniciar, porque uno se entusiasma mucho, voy a hacer, voy a iniciar, voy a tener, voy a estar. Eso está muy bien, pero ¿para qué? Tienes que pasar al segundo nivel, que es mover. Que es ir como ese motorcito que va y sostener. A ti te pasa, me imagino, con el canto. El canto está muy bien y funciona y hace un eco y lo que sea. Pero el momento, me imagino, para ti más increíble es cuando está la entrega ocurriendo. Así es. Durante el canto, es decir, son microinstantes. Microinstantes. Fíjate algo interesante que me pasa con el canto, con esto de la transformación. Yo tengo una idea, un pensamiento, lo estructuro y porque soy un poquito mental y digo, lo estructuro así. Pero cuando me conecto con la verdadera misión, que es transmitir ese canto, esa estructura que ya tenía no me sirvió. Y me tengo que mover en ese pensamiento inicial y me tengo que transformar y adaptar a lo que la realidad está pasando, ¿no? Y digo, bueno, esto es lo que en este momento necesito, esto es lo que en este momento voy a hacer. Y yo creo que es un buen consejo, ¿no? Sí. Tienes una idea, digamos, inicial de algo, pero no te cierres las puertas a que tienes que transformarte y adaptarte a lo que en el presente te está exigiendo. Sí. Así. Pues esto es justamente porque el arte ha sido por excelencia
como la parte más esencial del ser humano. Porque ahí expresándote empiezas a desdoblarte. Sí. Tú puedes conocer a un pintor por un lienzo. Por ejemplo, llegas a una exhibición de Pablo Picasso, él ya no tiene vida física, pero está perpetuado en su obra. Y al estar frente a un lienzo, haces la conexión con ese espíritu, que no es que está atrapado ahí, sino que está desdoblando lo que él es. Ni siquiera lo que quiso decir, porque hasta lo que quiso decir, en el momento que lo hacía, hasta se transformó también. Así es. Pero cuando tú te acercas a un lienzo de Pablo Picasso, es como si lo visitaras y le dijeras, aquí estoy, lo recibo, y se vuelve a renovar. ¿Cuántas veces volvió a entregar Picasso ese mensaje en el lienzo? ¿Cuántas veces lo hayan mirado? Así es. ¿Cuántas veces lo hayan mirado? Se renovó el ejercicio del arte en él. Pero lo mismo va a pasar con cualquier creador. O con nosotros, ¿no? Que estamos creando. Con cualquiera. Y cuando hacemos ese tejido de pensamientos y que llegan a otro a través de un medio, como una barca, en este caso una poesía, un canto, una danza, un acto creador, en cualquiera de sus estilos, se cumple esa conexión. Imagina una catedral gótica que está ahí con sus muros, con sus forjas, con sus tallas, con sus alturas, con su simbología, pero regresa no al momento cuando se ha terminado, al momento que está planeándose, con los mismos magos y alquimistas, donde no había nada en el paisaje más que unas piedras antiguas, porque decían, en este sitio corre la energía, aquí construyamos este edificio. Entonces esa gran ofrenda pudo haberse construido a lo largo de 120, 150 años. 2 generaciones de constructores. Quizá los padres no la vieron terminada. Así es. Los que iniciaron. Wow. Las primeras piedras, los primeros fierros, las primeras maderas que tenían que secarse, pero el pensamiento del maestro de obras era nada más uno. Sobre las mesas, los rollos. El diseño. Exacto. Esta primera traza conceptual, geométrica, que es en donde se ordena todo lo demás que duró 150 años. Piensa solamente en los recursos. ¿De dónde salieron? Si no eran magos. Así es. No había un solo rey en la comarca que pudiera sostener ni siquiera 3 años. Porque ellos tenían hambre, tenían guerra, estaban en cualquier Habían historia. otras necesidades en el En cambio, de algún lado salía oro. Para eso. Vaya y traiga obreros, vaya y consiga muros, vaya y consiga madera, metal. Hagamos el laboratorio de la forja. No paraba. ¿De dónde salió el dinero? No salió del Vaticano, pero no solamente se construyó una, se construyeron más de 300 catedrales en menos de 200 años. Calcula. Si te estoy hablando de que sería una proeza, imagínate lo que pudo haber sido para esta cofradía 20 de estos edificios. 20. Nada más 20 chirinos. No estoy hablando de 30 o 50 o 100 edificios. 20. 20 que tienes que mantener cuadrillas, que tienes que dar de comer, que tienes que además instruir, que tienes que además estar en las discusiones arquitectónicas, artísticas, tecnológicas. Se construyeron. Wow. Y ahí está el testimonio. Bueno, está ahorita en nuestro presente, ahí está. Y obviamente tú puedes ir y llevarte tu cobija, ¿no? A una columna, a ver si te dejan. No. Incluso ese sería otro problema, ¿no? Que tengas oportunidad de estar habitando la columna afuera, adentro no te van a dejar. Pero dime si la columna te pudiera hablar. Sí y no. Uf. Tú al abrazar una columna del arte gótico, estás abrazando al maestro. Pero, ¿puedes escucharlo? Yo creo que es difícil. Sí. Tienes que estar en otro nivel, ¿no? Sí, pero puedes
sentir su presencia, eso sí. Aunque hayan pasado hoy 900 años. Cuando abrazas una columna gótica, pero lo mismo pasará en Teotihuacán o en Sacsayhuamán o en Egipto. Cuando estás en uno de estos edificios, ¿a quién estás haciendo la conexión? Estás haciendo la ofrenda de la conexión constante con esa cofradía. Así Es decir, esa cofradía sigue ahí. No está visible. Estaba pensando, ¿no? De pronto la información no es perceptible por todo el mundo, pero sí pudiera ser perceptible por alguno. Intuitivamente en otro plano sí. Claro. Es decir, no la tienes racional. Ajá. No la tienes como un lenguaje que genera una idea tras otra, como solemos hacer. Como un recuerdo, ¿no? O un aprendizaje que colecta datos. Cuando tú vas a dar una enseñanza o una canción, pues te pones a trabajar la información, ¿no? Claro. En este caso la información ya está ahí. Ahí está. Pero no nada más de 500 años. Uf. Estamos hablando de una información de por lo menos 12.000 años. Ahí está. De hecho, los materiales ya tienen esa data y tienen una información. Tienen la información. Uh-huh. Entonces, basta que te calles, estés cerca de estas piedras y empezarás a tener la información que tú necesitas. Así es. Bueno, pues esto es la Navidad, es un espíritu de renovación. Nos vamos, no sé qué parte quedó grabada porque tuvimos desconexión, pero también estuvimos platicando nosotros. Ay, sí, además lo estábamos disfrutando y es bien interesante. Adrián, ¿cerramos o ya estábamos cerrados o qué? Cerramos. Bueno, pues vamos a estar acá el próximo martes todavía. Nos queda otra emisión para ir a las Navidades. Bueno, te cuento que me voy para Colombia el lunes. Ah, venga. Sí, me voy a pasar estas fechas pues con Sí, mi familia. sí, sí. Regreso para enero. Sí. Y bueno, con todo el gusto pues de estar Claro. acá, agradeciendo y Nosotros bueno, con estaremos muchos acá en planes. Ciudad de México. Si puedes hacer una llamada en sincronía y te ponemos Sería acá. genial, me ¿Qué tal, amigo? Y de encantaría. ahí te reúnes con algún taita o como Me sea, encantaría. y echan el cantito desde allá. Oye, Nosotros me abrimos encantaría. 15, 20 minutos. Perfecto, contigo, sería claro. maravilloso. Además que tengo mucha gente linda allá en Bogotá que Ya está. pudiéramos hacer Para una proteger, transmisión. grábanos un mensaje, lo subes, acá lo bajamos y lo conectamos. Ok. Entonces no se pierde la continuidad. Perfecto. Y tú sabes que debes de subir una entrega, me avisas la liga para enviarse la producción y de esa manera Maravilloso. tenemos una continuidad, Me un encanta. mensajito venezolano de este maravilloso pueblo hermano que entiende mucho cómo se ganó la naturaleza, pero también cómo se pierde la conexión con la naturaleza. Sí. Por unos guijarros. Por algunos. Vamos A ese proceso le llamamos colonialismo, Ujú. de cómo nos han arrebatado los sueños. Que este es otro tema que Uy, vamos sí, a tratar un el temazo. año entrante sobre los sueños, porque de los pensamientos, el piso de los sueños es lo que toca a Dios, los sueños. Y es lo que, si dejamos de soñar, morimos. Así es. Ya, es decir, no existimos en el mundo luminoso si dejamos de soñar. Entonces, vamos a hacer un programa sobre este mundo mágico. Ay, qué bueno, me encanta, me encanta. Sí, Gracias, gracias, pues, gracias. Muchas gracias y que tengas felices Navidades. y Igualmente, regreso. igualmente. Así será. Ay, gracias a todos, gracias a la gente que siempre nos sigue, que está acá con nosotros en nuestro programa Conciencia Planetaria. Y nada, pues vienen cosas maravillosas. Venga. Yo creo que hay que conectarse siempre con esa sensación de que lo que estás creando ya lo estás viviendo. Sí, Y así es, pues. muy bien. Pues bueno, estoy viendo que estamos transmitiendo en vivo en el Facebook, ¿verdad? Llevamos parejos 53 minutos, cosa que me da gusto. Qué bueno. Ya no pude compartir tanto porque estábamos charlando, pero ya quedó aquí Así es. las ideas de cómo podemos hacer nuestra renovación de una manera mágica. En Mesoamérica se utilizó un colibrí. En la etapa nueva, en la etapa antigua, el restablecimiento de la serpiente emplumada Así es. en Teotihuacán, en Malinalco, en Xochicalco, que es Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl con W, Quetzalcóatl, Wow. porque es cuatl, Cohuatl, Cohuatl. la voz náhuatl antigua,
mexica, por cierto, recupera esta posibilidad de que se levanta la serpiente a los cielos. Este asunto de levantar la serpiente a los cielos es la resurrección. Sí. Justo eso. Qué hermoso. Es no más en la tierra. Qué hermoso. Pero también no más en el cielo, porque el ave tiene que bajar a la tierra, ajá, y maridarse. Ah, qué hermoso. Sí, con la señora serpiente, el señor águila y la señora serpiente hacen un matrimonio, hacen una unidad a partir de esa dualidad que se llama Ometeot, y Omecihuat y Ometecutli son la señora dualidad y el señor dualidad. Omecihuat, Ometecutli. Y de esta manera se van al centro a generar dos travesaños, porque un travesaño es la serpiente y el otro travesaño es una línea recta, que es el águila. Empiezan a danzar y generan el Nahuiolin, que es una espiral abarcante, el movimiento. Y ahí nace el quinto sol. Y este espíritu de renovación lo traemos desde Teotihuacán. Ahí inició el quinto sol. Ay, qué hermoso. Pero un quinto sol, estamos hablando de una renovación de 1040 años. Estuve en Teotihuacán el fin de semana tomando medicina. Fue genial. Sí. O sea, una información importantísima que está allí. Sí, supe que hubo una ceremonia este fin de semana en Teotihuacán. Y la verdad es que justamente hace 1000 años, esta fecha del 2040 era cuando estaba Quetzalcóatl con su clan trabajando, activando la espiral abarcante, el dragón emplumado. Y hace 1000 años ellos tenían que visitar, hace 1000 años atrás, y hace 1000 años era justamente la costa del Golfo. Entonces, si tú haces las cuentas, es el mismo arquetipo que solamente se está renovando. Qué bien. Entonces, estas Navidades aprovechemos para regalar nuestra bondad. Y esa sí se puede renovar. Un espíritu bondadoso es el que está renovando la conexión con su luz, con su espíritu. Así es. Y una palabra que lo define de una manera filosófica, pero de manera muy práctica, la bondad que puede sostener, equilibrio. Y el equilibrio generará armonía, y la armonía te traerá paz. Así, una tras otra. Pero el equilibrio es importantísimo. También perderlo. Celebrar el caos también es importante porque representa la noche y la renovación. Y todo el sufrimiento es muy válido, pero porque sabes que todo ese proceso termina para regalarte un nuevo tiempo. Me despido con esta frase en náhuatl. Ashkanin yanquik tlamalilistli unpewa, que quiere decir, ¿traduce? Un nuevo tiempo comienza, una nueva ofrenda inicia. Ay, qué lindo. Ashkan in yanquik tlamalilistli unpewa. Ahí está. Entonces, ya tenemos diferentes expresiones sobre estas ideas de la renovación. Hablamos de la resurrección de Cristo, hablamos de la resurrección de Osiris, hablamos de la resurrección de Quetzalcóatl y de Cuculcán, hablamos de la resurrección de Viracocha y de estos linajes de estos príncipes, hablamos de la renovación de Merlín. Así es. Que queda atrapado en la roca y que luego descubre que por qué él está triste, porque ha dejado de tener un corazón bondadoso. Y entonces olvida, renueva, y lo primero que hace es la espada al lago. Así es. Ya, sus juguetes no los van a volver a usar porque los usan en su contra. Así es. Es una vieja historia que hoy de nuevo sigue ahí. Los juguetes de la energía, los juguetes de la tecnología, los juguetes del poder del dinero, financieramente hablando, el conocimiento, que es la espada, justamente el conocimiento de la espada, una parte no se devolvió, y mira cómo tenemos nosotros mismos a nuestra expresión de ser humano al borde de desencadenar una extinción.
Entonces el señor Merlín, donde quiera que esté, que se haga presencia y que vuelva a jugar y que vuelva a traer los juguetes Ajo. para poder... Él nos va a dar una ruta para dar con el grial. En algún lado de la tierra, ese grial está. Quien dé con el grial, entonces necesitará una espada y una vara. Entonces ya tienes espada, vara y copa. Uy, ¿Qué te falta? El oro. el oro. Entonces hay que jugarlo porque está custodiado. Y como Merlín es inmortal, él mismo decía que se acababa el linaje de los que caminaban en las escamas del dragón, que es la tierra. Que es la tierra. Cuando un mago camina sobre la tierra, está caminando, él decía, sobre las escamas del dragón, porque el dragón es la tierra. Wow. Entonces ese linaje, obviamente, él dijo que como otros magos regresará, y seguramente el señor Merlín y su banda de locos están allí en algún lugar de la tierra. Lo encontraremos. O él a nosotros, con estos signos, nos pone como pequeños signos que son señales. Quien esté alerta Las recibe caminará y las comprende. a la montaña, al territorio, y ese es el peregrinaje Así de la búsqueda de la montaña sagrada, es. Y justamente. eso es lo que estamos buscando. Justamente ya inició el peregrinaje, de Así. hecho. Entonces, que nadie se sepa del territorio, ¿eh? Porque van a cambiar mucho los territorios, así que tenemos que apearnos con nuestro bastón, nuestra mochila y largar, como tú ahora largas hacia Venezuela. Hacia el sur. Y ya Sí, regresas. señor. Pues me dio mucho gusto compartir estas historias contigo. Ay, Eli. me encantaron, muchísimas ¿Tú cómo gracias. te renuevas el año que entra? Mira, ¿Dónde pondrás tu acento? ¿Dónde está tu ofrenda? Mi En tu ofrenda está misión. acá, mi ofrenda está acá en México. Muy bien. Qué bueno. Comprendí que sí, que debo, hay algo que vine a tomar acá, pero también hay algo que vine a dar. Y me voy a preparar muy bien para dar esa Más. ofrenda este próximo año. También quiero viajar hacia, digamos, conocer un poco más México, de las Peregrinar. culturas, eso. Sí. Peregrinar para poder tener esa información desde Esa la propia referencia. tierra, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que me voy a enfocar muchísimo en eso Sí. el próximo año para seguir escribiendo y produciendo cantos para el mundo. Actualizando cantos para nuestra comunidad, Sí. que mucha falta nos hace. Un cantito y cerramos. Usted ya va al aire, más bien. Sí. Entonces, mejor nos despedimos así, para Yo no tomarle creo. más tiempo. Sí, ay, mira la hora, ya Sí, mis ya. chicas deben estar allá afuera. Venga. Tengo unas invitadas súper especiales que también nos van a dar canto. Ah, maravilloso. Así es, Aquí así que estaremos tenemos pendientes. un programa maravilloso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Said, porque cada vez que tienes oportunidad de regalarnos tanto conocimiento, pues yo quedo fascinada. Y yo creo que todo el mundo también queda igual, ¿no? Fascinada porque haces estas comparaciones y lo llevas al presente y es muy fácil Actualizar. de asimilarlo. Cuando uno de repente ve las historias, uno dice, no, ya eso es una historia. Pero cuando tú lo cuentas desde una perspectiva diferente, para nosotros es mucho más fácil de asimilar. Sí, Y porque eso es un regalo. así le llamaremos, Adriana, al programa de hoy, el espíritu de la renovación, Así es. solsticio de invierno, De invierno. 2019. Sí, así que bueno, muchísimas gracias por... Es muy importante que no perdamos la renovación, Ujú. que de hecho, aunque no queramos, Ahí está, así. nadie Es puede constante. detenerla. Así. Es el Nahui Olin, Nahui es 4, Olin movimiento, nadie puede parar de espiral. Está en el universo, Así es, está aquí. hermoso. Bueno, Muchas gracias, Said. Gracias. Tlaxcanati en náhuatl, y bueno, en el cariño indígena, ¿cómo se dice gracias allá? Ajo, taquiase. Ajo Metacuyasi. Bueno, gracias amigos y nos vemos hasta otro contacto más aquí en Así, Conciencia Planetaria. Hasta luego. Gracias. Alinga kambe nu dunia Ambo nyabo warta